No hay problema. Yo solo soluciono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Carlos Dubán, Jennifer, Sebastián, Valeria, María Isabel, Juliana, Paula. Hola, profe, Diego, buenas noches. Michael, Ronald. Buenas noches, profe. Buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a esperar que se conecten todos y continuamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy. Bueno, ¿bien todos? Díganme sí, por favor. ¿Me escuchan bien todos? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que se llama trabajo de campo. Una vez ya sabemos cuáles son los enfoques, las metodologías que se utilizan dentro de la investigación de mercados, cómo se saca la muestra, cómo se hace la definición del problema, cómo se hace la pregunta de hipótesis, cómo definimos los objetivos, tanto generales como específicos, y cómo definimos el tipo de investigación y la muestra. Pues entonces nos toca abordar un tema que se llama trabajo de campo. Y yo les había dejado una tareita, pero esa dejémosla. Si alcanzamos, revisamos alguna parte. ¿Listo? Para que avancemos en el proyecto final. Bueno, esperemos que se terminen de conectar todos. Faltan unos pocos. Y continuamos con la clase del día de hoy. Bueno, primero ya tenemos el planteamiento del problema, ya vamos en el objetivo general, objetivos específicos, la pregunta de hipótesis, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, ¿cierto? Ahí vamos. Bueno, digamos que ese es hasta el quinto punto. En todas las proyectos que ustedes me están presentando para hacer la investigación de mercados, tomen nota de esto que les voy a indicar. En el sexto punto se llama tipo de investigación. ¿Me escuchan bien todos? Tipo de investigación. Sí, señor. Entonces tomen, ya vamos en 5 puntos. Voy a volver a recordárselos. Vamos en el planteamiento del problema. Vamos en el objetivo general, donde definimos general y específicos. Vamos en el tercer punto, que es hipótesis de la investigación. El cuarto es tipo de investigación. El 4.1, fuente de datos. El 5, diseño de la investigación. Y el sexto, tipo de investigación. Ahí que abordamos dentro del tipo de investigación. Pero el tipo de investigación no era el cuarto. No entendí. Bueno, ponle atención. Para la presentación de un informe de investigación de mercados, ya en su documento final, tenemos que arrojar un índice, ¿cierto? Unos pasos. Entre esos pasos, el primer paso que hacemos es el planteamiento del problema, que sería el primer punto. Luego vamos con el segundo punto, que es objetivo general, y ahí pues hacemos un 2.1 que debemos definir los objetivos específicos. Luego en el tercer punto
o en el tercer módulo hacemos la hipótesis de investigación, o sea, la pregunta de investigación. En el cuarto punto hacemos es el tipo de investigación en el cuarto punto, ¿cierto? Ahí es donde estás un poquito, y ya te digo qué es el tipo de investigación. Ahí es donde nosotros, digamos que hacemos como un breve resumen, que es una investigación de campo en la cual se utilizan datos cuantitativos, ¿sí? Y que dependiendo del enfoque que ustedes realicen de la investigación puede ser de tipo correlacional o explicativa, o los dos, como ustedes lo quieran. Debido a que este tipo de investigaciones lo que hacen es unas predicciones, lo que hace es una relación de que si yo logro esta investigación, puedo proyectar esto hacia el futuro. Puedo decir, una vez terminado la recolección de información, el 80% de las personas están muy satisfechas con los productos, ¿cierto? O sea, nos permite ya tomar una predicción que puede ser de pronto aumentar nuestro precio, ¿cierto? Correlacional. Una vez de haber recibido la pregunta en la pregunta 5, donde le pregunto, Perdón, profe, que si puedes aceptar al resto, porfa. ¿cómo dices? Perdóname, que si puedes aceptar al resto, por favor. Ah, ya, ahí sí, discúlpame. Admitir todos, perfecto. Ya, gracias. Permítame una vez, sí, muy bien. Hasta este Camilo. Bueno, ya nos faltan 3 personas. Bueno, habíamos quedado que es el tipo de investigación. En un pequeño ejemplo que les he citado yo de una panadería, pues se utilizó el tipo de investigación cuantitativa, explicativa y correlacional, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que es indicarnos, ¿sí? Que nos correlaciona al recaudar algunos datos esa información. Nos da unos puntos para decir que debemos mejorar esto en el merchandise que estamos utilizando para nuestro negocio. Nos define por qué es que está sucediendo eso, ¿cierto? Porque el 90% de nuestros encuestados dijeron que la infraestructura de la panadería no es adecuada. El 70% dijeron que prefieren más la calidad en los productos que menos, que menos la presentación de la infraestructura, ¿sí? Bueno, dependiendo del cuestionario que utilicemos. Entonces, ahí tenemos que definir. En ese mismo 4 puntos, en el tipo de investigación, debemos definir qué, el tipo de fuentes de donde vamos a tomar los datos, ¿cierto? Y entonces hacemos los datos primarios, ¿cierto? ¿De dónde obtenemos los datos primarios? Pues de la fuente directa. ¿Y cuáles son nuestras fuentes directas? Pues nuestros clientes, nuestros posibles consumidores, ¿cierto? A las cuales estamos haciendo una entrevista o le estamos aplicando un cuestionario, dependiendo como yo quiera recolectar esa información, esos datos. Y enunciamos también las fuentes secundarias, donde encontramos información de lo que estamos investigando. Entonces nosotros decimos, pues podemos encontrarla en libros, en revistas, en archivos relacionados, de merchandise, ¿cierto? Que influyen ¿qué? En la decisión de compra, en el tamaño de muestra. Bueno, digamos que debemos definir y enunciar dentro de esta investigación. Luego viene un quinto punto que es el diseño de la investigación, ¿cierto? Entonces, ese está dividido en 4 puntos. En 4 puntos. El primero es la investigación documental. ¿Qué es la investigación documental? Lo que nosotros recaudamos para poder encontrar datos que nos sirvan. Entonces, nosotros decimos, pues, hacemos un breve recuento. En la presente investigación hemos decidido utilizar diferentes revistas, archivos relacionados con la mercadotecnia o merchandise o el mix de marketing o la investigación de mercados que nos conducen aquí a encontrar la intención o la decisión de compra, ¿sí?
que para la obtención de la población buscamos la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá, donde nos tiene por localidades, o utilizamos los archivos que existen en la alcaldía local para encontrar datos de la población. Entonces ahí lo que hacemos es como hacer esa descripción. En la investigación de campo, pues es donde enunciamos cuál fue el instrumento que utilizamos, cuál fue el método que utilizamos y el instrumento, perdón, el método y el instrumento. Si fue la observación, ¿sí? Si fueron grabaciones, si fueron entrevistas o si simplemente hicieron encuestas. ¿Para qué? Para recolectar información, ¿cierto? Esa es la investigación de campo. El baremation, ¿sí? Es dónde vamos a registrarnos datos, si a través de una aplicación de investigación de mercados, a través de un software de investigación de mercados o a través de hoy en día como lo utilizamos nosotros de manera muy fácil, a través de una hoja de cálculo. Entonces, en una hoja de cálculo podemos hacer fácilmente el registro de nuestros datos para que nos arroje una información o unos indicadores. Ese es el baremation. Es como el modelo, donde plasmamos la información, ¿cierto? ¿En qué sistema, en qué software, en qué aplicación? O simplemente en la hoja de cálculo del Microsoft Office, como yo quiera definirlo, pero ahí tengo que indicarlo. Y por último, señora. Eso que acabas de decir es el 5.2, es que me perdí un poquito, porque En el 5.2, dijimos de que el quinto punto era diseño de investigación y el sí, 5.1 era investigación documental. muy bien. El 2, investigación de campo. 1, El investigación 5.2, investigación de campo. de campo. Y el 5.3, el baremation. Ok. Que es como Profe, ¿cómo se escribe eso? baremation, como escribir baremation. ¿Listo? Vale. Baremation, casi como me escuchan, escribiendo bar y agreguen la imagen. ¿Qué es eso? Es la Ok. forma donde nosotros o en donde registramos nosotros los datos que obtenimos. ¿Sí? Si en una aplicación, en un programa de investigación de mercados que tenga una aplicación, en un modelo de investigación de mercado, o simplemente utilizamos la hoja de cálculo del Microsoft Office, ¿sí? ¿Para qué? Para registrar nuestros datos y que nos dé unos resultados. Es eso. Y en el 5.4 es la enunciación de la elaboración de la propuesta, ¿cierto? ¿Para qué hicimos este estudio? ¿Cierto? En el ejemplo los que les he dado en la panadería, ¿para qué es? Para mejorar el ingreso de nuestras ventas, ¿cierto? Para hacer algunas mejoras de pronto en nuestro logotipo o para mejorar la distribución de los productos dentro de nuestro negocio, ¿cierto? O de pronto para crear uniformar mejores nuestros empleados para el cambio en la fachada. Es decir, ahí debo decir, ¿para qué? En la elaboración de la propuesta, ¿para qué estoy haciendo este estudio? ¿Cierto? En el caso de Profe, ustedes, en el caso qué de... pena que si puedes aceptar a Paula. Paula se me salió. O sea, Paula es... Paula... Profe, el 5.4 Ahora, es enunciación de qué? ya, espera, amor. Ya volvemos. Admitimos a estos funcionarios, a estos funcionarios, a estos jóvenes. Listo, ya los admitimos. Listo, entonces, ojo. Vuelvo nuevamente acá. Buenas noches. Profe, ¿me repite el Jorge, 5.4? un segundo. Un segundo. Buenas noches. Respetado coordinador. Respetado coordinador. Respetado coordinador. Bueno. Entonces, bueno, hoy tenemos el acompañamiento de nuestro coordinador de las TIC que nos está acompañando. Listo. Vuelvo y le repito dónde estábamos, ¿no? En el 5.4 la elaboración de la propuesta. ¿Para qué hacemos esta investigación de mercados?
¿Cuál? Esa propuesta, ¿para qué? En el ejemplo que les he dado yo, este pequeño establecimiento comercial de una panadería, pues, ¿qué se pretendió? Primero, obtener información necesaria para hacer mejoras en la panadería. ¿En qué? ¿O cómo? Por ejemplo, el cambio del color de la fachada, uniformar a los empleados, mejorar la distribución de los productos, mejorar la iluminación, realizar algunas mejoras al logotipo y de paso, de acuerdo a lo que nos arroje el estudio, si nuestro producto es muy aceptado, de pronto hacer unos incrementos al precio de los productos de la panadería. O sea, ese 5.4 es como la propuesta, ¿cierto? Luego viene otro que es el sexto punto. El sexto punto se llama el tipo de investigación. Ojo, ¿cuándo es experimental y cuándo no es no experimental? Experimental es cuando estamos lanzando un nuevo producto, ¿cierto? Y se acuerdan que muchas veces encontramos en los centros comerciales o algunas cadenas de almacenes donde dice, oye, mira, es que la empresa Nestlé está lanzando este nuevo producto. Este es una bebida a base de cierto contenido que mejora su salud. Mira, te estoy ofreciendo este producto. Y la persona hace el experimento, lo toma. ¿Cómo te pareció? ¿Bueno, malo, regular? Entonces ella toma el registro, ¿sí es? Para todos los proyectos que ustedes están presentando, pues no va a haber ninguna investigación experimental. Es un tipo de investigación no experimental, porque lo que vamos es a recolectar datos de esas personas, público objetivo o clientes que están dentro de nuestra localidad, ¿cierto? Donde los vamos a encuestar o los vamos a encuestar o les vamos a hacer una recolección de datos de tipo primaria, donde vamos a recolectar datos de tipo secundario, ¿cierto? Que es todo lo que haya sobre ese sector en los diferentes organismos no gubernamentales o a veces organismos también privados, ¿cierto? Como varios organismos, como la ANDI, como varias asociaciones comerciales, ¿sí? Que nos dan información del establecimiento comercial de gastronomía que nosotros queremos colocar. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar información de cuántos establecimientos comerciales hay dentro del sector, ¿cierto? ¿Cuántas personas viven en el sector? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas son hombres? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Listo? Entonces, Profe, ¿puedo preguntar algo? Perdón, te claro que sí, interrumpo. pregúntalo con todo. ¿El 5.4 es elaboración de la De la propuesta o es propuesta. No, elaboración de la propuesta. listo? ¿Y el 6 ya lo dijiste o todavía no? El 6 el que estoy hablando, que se llama Es que, tipo, es que se me van los nombres principales. no te preocupes. Cuando tengan dudas, pregunten sin ningún tipo de pena o algo. No pregunten porque la idea es que ustedes me presenten un proyecto que les sirva como un referente para sus futuros proyectos de emprendimiento, ¿cierto? Yo quiero que todos los proyectos que ustedes me han presentado se vuelvan realidad en un mediano plazo, muchos de esos proyectos. Y si se puede en un corto plazo, mucho mejor. O también en un largo plazo, porque a veces nosotros construimos ideas, construimos proyectos, construimos emprendimientos, los aterrizamos en un documento, pero por X y Y motivo no los hacemos realidad en su momento. Pero más adelante se nos convierte en un referente y nos acordamos, oye, yo tenía esta idea de este negocio de comida ancestral, ¿cierto? Y yo yo hice una investigación de mercados que fue muy, muy acertada, que cumplió el nivel de eficacia, de eficacia y eficiencia que es como el 95%, o sea, que como que sí es posible hacerlo. Entonces, voy a lanzarme al ruedo, ¿cierto? Que se hace referente. Y qué bueno que cada uno de ustedes como futuros tecnólogos, como futuros profesionales, logren enfocar sus proyectos de manera muy, muy, muy personal. Dios permita que nos veamos en sexto o séptimo semestre y logremos ver una asignatura que se llama innovación de negocios
Y ahí podemos ver varios referentes, lo que pasó con KFC, lo que pasó con McDonald's, lo que pasó con Wafer y Cres aquí en Colombia, lo que pasó con varias empresas del sector gastronómico, que cómo crecieron de ideas tan pequeñas y hoy en día son empresas multinacionales. Entonces, esto que se les convierta. Entonces, para todos, en el sexto punto, pues va a ser un tipo de investigación no experimental. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer ningún tipo de experimento. ¿Listo? ¿Tienen dudas o preguntas o alguno va a hacer algún experimento? Díganme sí o no. A ver. No, no, señor. Sebastián, Carlos. Uy, aquí creo. tengo. Sí, No creo. Sí, no. Experimentos. De pronto, cabría ese experimento, ¿sabe dónde? En la panadería que quiere incluir productos de panes con ese elemento, que me recuerdan cuál es. ¿Quién es el que tiene ese proyecto? Pitla, profe. ¿Cómo se llama el elemento que le pensamos incluir? CBD. El CBD, no el CBY, sino el CBD. Sí, señor, pero para eso sí tocaría hacer un tipo de encuesta. Eso, pero ahí no van a hacer experimentos, por decir, tome el pan y pruébelo, ¿no? No, pues es más como una guía, o sea, se mostraría el CBD en goticas, pero no se daría la prueba. De pronto se mostraría el producto como la harina, pero no sé si se harían pruebas o no sé. Perfecto. ¿Sería bueno dar pruebas? Pues esa decisión del investigador, ¿no? Pero pues Obvio, profe. como es algo tan nuevo, sí, o sea, yo creo Sería que bueno. como es algo tan nuevo, yo creo que lo primero es como capacitar y como enseñarle, ¿cierto? Sí, Una vez señor. hecho eso, y si uno nos arroja que la gente como que sí aceptaría este nuevo producto, pues empezar a hacer el experimento. Ahí sí. ¿Sí? Ah, ok. Sería una segunda fase. Sería una segunda fase, ¿cierto? Sí, Pero, señor. pues en todos los proyectos que ustedes me han presentado, que todos son muy buenos, no va a haber nada experimental, ¿no? De pronto en el tuyo, en el tema de los panes, pero sería en una segunda fase, ¿cierto? Dependiendo de los resultados que nos arrojen estas encuestas, ¿cierto? Estas encuestas o estas entrevistas o estos paneles entre personas seleccionadas, lo que ustedes, la forma o el método que ustedes utilicen para recolectar esta información de forma primaria o fuente primaria, porque también tienen que agotar la fuente secundaria, ¿sí? O sea, ¿dónde vamos a encontrar datos como fuente secundaria? ¿Listo? Entonces, Ok, señor. ese sería básicamente hasta ahí, no experimental para todos. Bueno, yo los dejo a la decisión de todos. Bueno, luego luego viene el punto 7. 7, se llama alcance. Alcance. ¿Y ahí qué hacemos? La descripción o reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno de objeto de estudio, ¿cierto? Vamos a hacer unas características. ¿Cuál es la situación que vamos a estudiar? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Mm? ¿Cuál es el objeto de estudio? Por ejemplo, en los establecimientos gastronómicos de comida ancestral, de comida mexicana, ¿cierto? ¿Cuáles son las características y rasgos de esa situación? ¿Cierto? De ese tipo de negocio que nosotros queremos, ¿cierto? Implementar, porque encontramos que en sectores de esas localidades no existen muchos, ¿cierto?, que puedan cumplir con esas necesidades. Es decir, que tenemos que hacer una pequeña reseña de esas características. Bueno, para todos, luego viene un punto que se llama el 8 del método. ¿Sí? ¿Qué método vamos a utilizar? Para este ejemplo que les estoy diciendo yo, el método que se empleó para esa investigación fue el método deductivo, porque ¿qué deducimos? Que de los datos recogidos en las encuestas, en la pregunta 1, el 80% dijo que nuestro producto era de calidad. Entonces, ¿qué estoy deduciendo? Que mi producto, en términos generales, es bueno, pero que también debo mejorarlo.
Porque si el 80% me dice que es bueno, yo debo aspirar a qué? A un 100%. O sea, debo buscar, debo empezar a buscar valores agregados para que mi producto suba de esa satisfacción de nuestro cliente, ¿cierto? Entonces, creo que para todos también va a ser un método de investigación, se va a utilizar un método deductivo dentro de esta investigación. ¿Listo? Hasta ahí dejamos. Ojo, para el día lunes, reviso de todos los grupos hasta el punto 8. ¿Tienen duditas? Jóvenes, Carlos Dubán, Sí, Jenny, Valeria, Marisabel, yo quedé por el sexto. Marisabel Casas. Bienvenida, Profe, una Marisabel. pregunta. En el punto Señor, 8, en la parte del método, aparte del deductivo, ¿qué otro hay? también hay otro que es inductivo, o sea, que nos induce, ¿sí me entiende? Que nos induce. Por ejemplo, cuando se hace, señora, dime. No, yo necesito que me repitas el séptimo y el octavo porque no ¿Con quién hablo? ¿Con me Talia? perdí. ¿Con Talía. Dalia? ¿Talía? Bueno, entonces, ojo que Sí, hay Talía. deductivo e inductivo, ¿listo? El deductivo es el que nos lleva, el deductivo es el que nos induce. Podemos Ese es el también, séptimo. ¿cómo se llama eso? Involucrar los dos, ¿cierto? Dependiendo de la investigación, ¿listo? Podemos involucrar a los dos. Pero generalmente, pues todos los proyectos que ustedes me presentaron es más deductivo, ¿sí? Deduzco que después de arrojado y haber recogido toda la información, no es procedente montar un establecimiento comercial, un establecimiento gastronómico enfocado en esto. ¿Por qué? Porque en términos generales, más del 65% de los encuestados dijeron que no les gustan las comidas ancestrales. Entonces, si yo tengo ese resultado, sería procedente yo inaugurar un establecimiento gastronómico. Les pongo el ejemplo. ¿Quién me dice? ¿Lo coloco o no lo coloco? Sí, profe. Ojo, si el 65% me dice que no le apetece disfrutar de comidas ancestrales, ¿coloco o no coloco el negocio? ¿Lo inauguro o no? No, yo creería que No, no. profe. Ah, no. Oh, porque imagínate, voy a arriesgar, estoy entrando con un 35% de posibilidades y eso es muy arriesgoso. Le puedo decir que en menos de 6 meses o 3 meses usted está cerrando local, está vendiendo todo y está saliendo con pérdidas totales. ¿Listo? Para ello, y eso va para todos, jóvenes, mínimo, tener dentro de su recaudo de conclusiones, de respuestas, un 75% para que uno diga, me arriesgo a lanzar este negocio. Ni siquiera con el 50%, jóvenes, ni siquiera. Y menos con la experiencia que nos está dejando este evento mundial que estamos viviendo. Entonces, ojo, yo arranco mínimo con una probabilidad del 75% y enfocándome, ¿a qué? Enfocándome a luchar por llegar siquiera a un 95%, un 90%, ¿cierto? Que mi margen de pérdida sea entre el 1 o el 10, pero ojalá no sea sino el 5. Si logro pasar mis expectativas de un 100, mi negocio se vuelve exitoso. Atentamente, cosechas, atentamente el corral, atentamente Wafer y Cres. ¿Listo? Y ojo, muchos de esos negocios arrancaron con estudiantes universitarios como ustedes, ¿cierto? Con soñar con cosas grandes en el futuro, haciendo investigación. Todo lo que piensen ustedes, jóvenes, no es descabellado. Quien no tiene sueños en la vida, jóvenes, no logra alcanzar nada en la vida. Siempre tenemos que tener, y para eso nos sirve la investigación de mercados. Bueno, jóvenes. Entonces, bueno, hoy veo que me faltan unos participantes, me faltan 17, son 23, hoy me faltan 6. Vea pues, hoy me faltan 6 participantes. Vamos a ver qué pasó con ellos. Bueno, jóvenes,
Entonces volvemos a hacer un repasis. Talía me dijo que tenía duda de dónde, Talía. No, profe, ya Ya, una amiga me, resuelto. me dijo, Eso, ya claro. eso se llama trabajo en equipo. Muy bien, jóvenes. ¿Quién más tiene duda? Aquí me dicen que, profe, ¿cuál es el 7? Vamos a mirar el 7. Talía, dígame, ¿cuál es el 7? A ver, Talía. ¿El alcance? Talía. Ya voy. A ver, Talía. Ah, no. El 7 es alcance, descripción y Hasta ahí. No, características del fenómeno. no diga más, solo el alcance. Ok. Hasta ahí, Talía, alcance. A ver, Paula Juliet, ¿qué es el alcance? ¿Qué vamos a hacer ahí en el alcance, Paula Juliet? Paula, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, Pensé, es que no, yo entré como, entré, salí, volví a entrar y no, pensé estoy que perdida. me había abandonado el barco, Paula. No, no, señor, nunca. No, yo dije, ¿cómo así? Pero si venía con un buen registro de calificaciones. Dije, ¿qué está pasando con Paula? Bueno, Paula, entonces, Talía, volvamos a Talía. Ahora sí, hábleme qué hacemos en ese punto, Talía. En el alcance es Sí, la descripción y característica del fenómeno y objetivo de estudio. perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Espérame un segundo. Y, ojo ahí, ojo ahí. Describe o reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. ¿Listo? Y en el 8 es el método que empleo para la investigación, que puede ser deductivo, inductivo, ¿sí? O pueden ser la combinación de dos, dependiendo del cuestionario como yo lo defina o de las preguntas que yo defina en la entrevista, ¿cierto? Dependiendo. O del proceso de observación que yo haga, ¿cierto? Yo puedo observar y con la observación puedo registrar datos en una línea de chequeo, cuál es el comportamiento de las personas cuando ingresan a mi panadería, qué tipo de pan escoge o qué tipo de productos, ¿cierto? O cuál es la percepción de consumo cuando ingresan a mi estacionamiento comercial. ¿Listo? Bueno, el lunes empiezo a revisar grupo por grupo. Nuevamente voy a empezar del 1 hasta el 8, porque quiero que les quede esa investigación mínimo con un 95%. ¿Listo? ¿Tienen dudas, jóvenes? Jóvenes. No, señor. Carlos, Braine, No, profe. Jennifer, Valeria, No. Marisabel. Marisabel, buenas noches. ¿Qué es lo que hay que hacer, profe? Hola, profe, buenas Profesor. noches. Marisabel, muy buenas noches. Buenas noches, Bienvenida a profe. este humilde curso. Pensé que también había abandonado el barco. No, profe, no, nunca. Veo que el que abandonó aquí el barco es el señor Hans. Ese sí veo que abandonó el barco porque no lo veo conectado. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí vamos claritos, ¿cierto? ¿Tienen duditas? ¿Todo muy claro? Dentro del trabajo final que vamos a presentar. Michael, Angie. Profe, es ¿Qué que es a lo que mí hay que se hacer, me profe? fue el internet en cuanto al punto 5.3, el Barmation, que toca, o Vea, sea, ahí que toca. ahí lo que vamos a definir, ¿qué instrumentos utilizamos para registrarnos datos? Ojo, si un software de investigación de mercados, una aplicación de investigación de mercados, o simplemente utilizamos una aplicación del Microsoft Office, que es el Excel, y ahí registramos los datos y nos arrojan resultados de esos datos. Es donde vamos a registrar esos datos, ¿cierto? Como son proyectos muy pequeños, no de complejidad, pues generalmente la gente utiliza la aplicación del Excel, ¿cierto? Para hacer registro de preguntas y sacar porcentajes y sacar análisis. Es eso, ¿sí? ¿Sí les quedó claro a todos? Vale, profe, mil gracias. Bueno, entonces, ojo, para todos los grupos, tarea. Uy, no me gusta que hoy sí tengo un nivel de participación baja. Póngale 16. tarea a los que no entraron, profe. Sí, señor.
y muy cerca. Julián Camilo me hace un favor y al final de la clase me entrega un listado de los que no ingresan. Y a esos personajes, a estos estimados muchachos, les voy a poner un tallercito, solo para ellos. Solo para ellos. Ah, profe. O sea, pero solo al final de la clase, ¿sí? Sí, solo esperamos a ver en la segunda sesión quién se nos une. A ver si ellos logran conectarse en la segunda sección. Pero para ellos, Juan Camilo es el último que se va a desconectar conmigo para que hagamos un registro de quiénes no se conectaron y para ellos vamos a dar una tarea. ¿Listo? Para Listo, ellos. profe, con todo gusto. Bueno, Solo para ellos. Solo para ellos. Bueno, nos quedan 2 minuticos de esta sesión. Ya ahorita, o sea, si ya la programé, la segunda sesión, un segundo, ya miro acá. Si ya la programé, la sesión, eso no es. Bueno, creo que no, ya entonces la programo. Son las 6, ¿qué? 6:55. Nos vemos a las 7. Profe, no te escucho. Nos vemos a las 7:05 por tardar en la segunda sesión. ¿Listo? Ya le mando la invitación. Vale, profe. Bueno, ya nos vemos para continuar. A las 7:05. ¿Listo? Ya nos vemos, jóvenes. Ya les voy a mandar la programación.